Hola, buenos días. Qué hermoso poder estar nuevamente con ustedes en esta mañana, nuevamente acá desde el templo, disfrutando de una mañana hermosa, el sol que entra por la ventana y estoy viendo por la ventana de la vecina de enfrente una Santa Rita toda florecida, ¿no? Señal de que ya comienza la primavera, ¿no? Qué cosa que ya pasó el invierno, tantos meses, ¿no? Estando en esta situación. Pero bueno, gracias a Dios podemos estar nuevamente reunidos de esta manera. Me gusta saber que están ahí, aunque con esto de la tecnología y que las reuniones quedan grabadas, la escuela dominical también en cualquier momento pueden unirse y escucharla, pero es bueno saber que estás ahora. Uno no se siente tan sola. Y a veces cuando estoy en casa y estoy preparando todo para escuchar la lección de la mañana, veo ahí en el Zoom que ya hay algunos que ya están conectados, esperando que se hagan las 10 para comenzar. Y eso es bueno porque aunque no nos veamos, podemos ver que estamos, sentir que estamos juntos. Y en esta mañana vamos a continuar con el estudio de la primera carta de Pedro y nos toca hoy el capítulo 2, los 10 primeros versículos del capítulo 2. Así que primero vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe en esta mañana y luego vamos a comenzar ya con la lectura que nos corresponde a este día. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos estar de esta manera, Señor, buscándote en este domingo, Señor. Queremos dejar todo en tus manos, Señor, que tú puedas estar interviniendo y trabajando en nuestro corazón a través de tu Espíritu, Señor, para poder escuchar tu voz, para poder entender lo que nos querés decir a nosotros como iglesia, en lo individual, Señor, también a cada uno de nosotros, porque vos conocés el momento que está pasando, atravesando cada uno, Señor, la situación en que está. Señor, queremos que tú puedas hablarnos a través de tu Espíritu. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y vamos a abrir entonces la primera carta de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 1. Dice así su palabra. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Si es que habéis si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca para caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro escribe esta carta a un grupo de iglesias que estaban en 5 provincias de Asia Menor, mencionadas al principio de la carta. Estas iglesias habían sido fundadas por el apóstol Pablo. Posiblemente
Pedro toma la posta, porque quizás para esta época ya el apóstol Pablo haya sido sentenciado a muerte. Y él toma la posta con estas iglesias para pastorearlas en un tiempo difícil de una intensa persecución, cuyo epicentro fue el centro del Imperio Romano, ¿no? En la misma Roma. Por manos de Nerón realmente se estaban haciendo atrocidades con los cristianos. Quizás muchos de estos cristianos que estaban en estas zonas hayan tenido que escapar de la persecución intensa que sucedía en Roma, quizás con lo opuesto, ¿no? Y esto traía sus consecuencias. Y quizás no era, en este lugar no estaba, digamos, el peligro de muerte directa, pero sí lo que Nerón había generado ya desde Roma animaba un poco al pueblo pagano a aprovecharse de los cristianos y estaban sufriendo distintos padecimientos injustos que el apóstol Pablo los nombra en la carta. Ellos estaban recibiendo hostilidad, tratos injustos, eran considerados como ciudadanos de segunda. Habla la carta de que eran calumniados, de que eran difamados, de que eran insultados, ¿no? Esta era la situación que estaban viviendo y toda la carta se enfoca ¿no? en este sufrimiento, en este padecimiento de estos hermanos. Y él trata de animarnos. Y es cierto que todos tenemos sufrimiento y de muchas índoles. Estamos pasando momentos de sufrimiento a través de esta pandemia, sean porque nos afecte la salud, porque nos afecta en la economía, porque nos afecta en la soledad, en el estar lejos de los seres queridos, hay distintas circunstancias por las cuales sufrimos en la vida, pero esto es general para todos. Pero Pablo apunta a un sufrimiento distinto, particular. Él está apuntando a ese sufrimiento que surgía por el hecho de ser cristiano, por el hecho de estar haciendo lo que Dios quería y traía un trato injusto. Él apunta a ese tipo de sufrimiento en esta carta y les anima mostrándole quiénes son en Cristo, que han sido renacidos de Dios, a una esperanza viva, a una herencia que es indestructible. Pero él todavía, Pedro, apunta a algo un poco más específico que simplemente animarnos a soportar, ¿no? A tener la meta de que un día vamos a estar con el Señor en la eternidad y todo esto va a pasar. Él va un poquito más allá y apunta a que si realmente son renacidos, son nacidos de nuevo, tienen esta nueva naturaleza y tienen en vista la meta de la herencia que vamos a recibir, que es Cristo mismo. Si es esto una realidad en sus vidas, esto se tenía que evidenciar en la reacción o en la actitud que ellos tuvieran con las personas de las cuales recibían esos tratos injustos. Es un poco más fino a lo que Pedro apunta en esta carta. Extrañamente les está diciendo que estas circunstancias difíciles que vivían por el hecho simplemente de ser cristianos, era una oportunidad que se tenían para mostrar el amor de Dios a esa sociedad. Y ya desde el capítulo 1, Pedro está planteando esto, de animarlos a poder entender, a poder dimensionar quiénes eran, esta obra maravillosa de transformación que Dios estaba haciendo en sus vidas. Esta obra, esta nueva naturaleza tenía que evidenciarse con Dios en una vida de santidad. Él le dice, sean santos como Dios es santo, pero a la vez también los llama a que esto se haga evidente en el trato de unos a otros. Y ellos son llamados a un amor fraternal, a un amor entrañable, no genuino. Fíjense que lo que viene diciendo en el capítulo 1 a partir del versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta idea que viene desarrollando en el capítulo 1 la sigue desarrollando en el 2. O sea, tengamos en cuenta que esto es una carta, ¿eh? Pedro no la dividió como la vemos nosotros, él viene hablando de esto y esa es la misma intención con que escribe esta porción del capítulo 2 que leímos. Si es que realmente han sido renacidos de Dios, tienen esta nueva naturaleza, es que deben ir desechando, quitando y no volviéndose a enredar con el mal. Esta es la idea que viene desarrollando. Si realmente han sido nacidos de Dios, deben ir quitando la malicia, el engaño, la hipocresía, que es mostrar lo que no se es, la envidia, los chismes. Esto es opuesto al amor fraternal no fingido que viene desarrollando en el capítulo 1. Y esta idea de ir desechando, la idea de ir quitando, fíjense que el verbo nos da una continuidad en esta acción, de ir sacando de nuestras vidas aquellas cosas que pertenecían a la vieja naturaleza. Fíjense cómo lo explica Pablo para poder entender esta situación, este trabajo conjunto con el Señor. No lo podríamos hacer si no somos nacidos de nuevo. No podríamos quitar esto de nuestra vida si no somos nacidos de nuevo. Podemos aparentar, podemos ser hipócritas y aparentar que Dios está trabajando, pero si realmente no tenemos esa nueva naturaleza, nosotros muy difícil podamos desechar estas cosas que pertenecen a la antigua naturaleza. Pablo lo explica en Efesios 4, 22 y 25 de esta manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios para la justicia y santidad de la verdad. Esta misma idea, ¿no?, de quitarse, como de desvestirse, ¿no? Quitarse esas viejas ropas. Y esto es lo que este trabajo conjunto. No podemos ponernos un vestido nuevo si no nos sacamos los harapos primero. Primero tenemos que limpiarnos para poder recibir esta nueva naturaleza y poder desarrollarla en nuestra vida. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, que ya salimos del estudio de Corintios que estuvimos viendo hace unos domingos atrás, le dice esto en el capítulo 5, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En la primera Pascua, allá en Egipto, el pueblo hebreo, por mandato de Dios, debía quitar la levadura de las casas, cosa que siguieron practicando después con el tiempo. La levadura tiene la propiedad de fermentar y sirve para ilustrar el poder corruptor del mal. Pablo le dice, Cristo es nuestra Pascua y la iglesia debe ser como una casa sin levadura. Acuérdese que en la carta a los Corintios había problemas de pecado que la iglesia no estaba quitando y Pablo le estaba diciendo, es necesario quitar la levadura, ¿no? Porque un poquito que quede fermenta y se dispersa. Esta es la misma idea que está trabajando Pedro acá. Debemos ir desechando continuamente estos viejos vicios que están a veces enquistados en nuestra propia vida. A veces necesita ser sacado con bisturí. Es un proceso doloroso, ¿no? Pero lo necesitamos hacer para que pueda aflorar y podamos
ser llevados y, digamos, apoderarse la nueva naturaleza de nosotros. Pero debemos tomar esa decisión. La decisión la tomamos, dejamos esta vieja vicio para que la nueva naturaleza esté en control de nuestras vidas. Y con esta misma idea, Pedro sigue diciendo, si han renacido de Dios, si tienen esta nueva naturaleza, entonces desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Ahora, qué interesante este pasaje. Me gustó un poco estudiarlo, porque cuando Pedro habla de la leche, no está queriendo significar a las verdades elementales del Evangelio como sí lo utiliza Pablo, por ejemplo en la carta a los Corintios, cuando les dice, os di a beber leche y no vianda porque no eras capaces todavía, ni lo sos. Esa idea, ¿no? También está el autor de Hebreo cuando dice no puedo darle un alimento sólido todavía, siendo que ya tendrían que ser maestros los retas, ya con todo este tiempo que ha pasado tendrían que ser maestros y les sigo dando leche y no vianda. Pedro no utiliza esta idea, sino que para lo que él quiere mostrar es que esta leche abarca la palabra de Dios por completo. Es toda la palabra. Es esa palabra que veíamos que es viva y que permanece para siempre. Es esa palabra que nos hace renacer. Es encontrarse con Dios a través de la palabra. Pedro está apuntando a esto, a esta relación de intimidad que surge con Dios a través de esta palabra que vive y permanece para siempre. Y no es una leche, dice, adulterada. Esta es una leche pura, no tiene aditivos. Y quizás Pedro esté haciendo alusión a una vieja y antigua práctica de diluir o mezclar la leche con otras cosas, ¿no? Nosotros en el día de hoy sabemos, cualquiera que haya ido a un campo y haya visto cómo es la leche cuando sale de la vaca, nada que ver con la que nosotros consumimos, ¿no? Pero había prácticas maliciosas en aquella época que incluso mezclaban a la leche con tiza. Eso era totalmente perjudicial en realidad para la salud. Y cuando la leche no es pura, no alimenta como tendría que alimentar. Así que Pedro está diciendo, tengan esta relación con Dios a través de la palabra pura, la palabra de verdad, sin mezclas, sin aditivos, no rebajándola, leche pura. Porque eso va a ser lo que los va a hacer crecer. Pero hay otra figura que tiene este pasaje, y él refiriéndose a los niños recién nacidos. Y tampoco está queriendo hablar de los hermanos nuevos en la fe, aquellos que empiezan a caminar en el Evangelio, aquellos que todavía no tienen la madurez espiritual. No se está refiriendo a esto, sino a esa intención instintiva del bebé de reclamar por su alimento, de desear su alimento. Todos aquellos que somos padres sabemos que los bebés apenas nacen lloran por la leche. Nadie se les ocurre enseñarles a llorar. Es algo que está en su instinto, en su naturaleza. Ellos desean alimentarse y dependen de la madre para eso, dependen de que la madre esté dispuesta a darle ese alimento. Y mire qué figura, no pudo haber elegido una imagen más descriptiva de lo que él quiere expresar. En esta relación de intimidad con Dios, de dependencia de Dios y de desear encontrarnos con Dios a través de su palabra. No es leer un pasaje de aliento para que nuestra alma se levante. Es encontrarnos con Dios a través de su palabra. ¿Y para qué? ¿Por qué es importante esta relación? Pues dice para que crezcan para salvación. Y esta no es otra cosa que este proceso de transformación continuo que tenemos en esta relación genuina con Dios. Es un proceso de transformación.
no es que tenemos que crecer para alcanzar la salvación, no es que tenemos que adquirir conocimiento para alcanzar la salvación o adquirir años de Cristo. No se trata de eso, sino que se está expresando. Los teólogos, cuando hablan de la salvación, lo dividen en 3 tiempos y hablan de justificación, santificación y glorificación, ¿no? Un tiempo pasado, presente y futuro. Los autores de la Escritura no utilizan estos términos, pero expresan esto, ¿no? En el pasado, nosotros somos salvos de la culpa y de la condenación de nuestros pecados en la cruz de Cristo. Pero en el presente somos continuamente salvados de nosotros mismos, porque debemos morir, ¿no? Y debemos dejar que en esta nueva naturaleza vayamos siendo transformados día a día. Desde que el momento que encontramos a Jesús hasta el día que estemos con Él en la eternidad, que dejemos este mundo para estar con Él. Durante todo este tiempo vamos creciendo para salvación. Y un día vamos a estar con la salvación completa, consumada, cuando estemos con Él por la eternidad, ¿no? Pero a esto se refiere Pedro, crecer para salvación. Necesitamos esa intimidad, esa relación con Dios a través de su palabra que vive y permanece para siempre. Y fíjense lo que sigue diciendo el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hay otra versión que dice ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Una motivación más, para animarlos a tener esta transformación, a desechar de su vida el engaño, la hipocresía, la malicia, el chisme y buscar como niños recién nacidos esta leche no adulterada para poder crecer para salvación. Una motivación. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que le viene diciendo con el tema general de la carta que hablábamos de que Él los anima a que puedan, a través de las circunstancias difíciles, poder expresar el amor de Dios? Es muy importante lo que le está diciendo, porque la iglesia son los representantes de mostrar este amor de Dios a la sociedad que los rodea. ¿Qué mensaje de amor podrán dar si no hay amor dentro de ellos? Acuérdense de lo que pasó con los primeros cristianos. ¿Qué fue lo que impactó a la sociedad 35 años antes de esta carta, cuando comenzó la iglesia? ¿Qué era lo que impactó a esa sociedad? Sino el amor que se expresaban unos a otros, en donde no había nadie que pasara necesidad, porque se ayudaban unos a otros con un amor genuino y una unidad que realmente sorprendía a los demás. Ese es el impacto que da a la sociedad. Si dentro de la iglesia hay hipocresía, no hay un amor genuino, se encuentra el chisme, la malicia, ¿qué tipo de representantes somos del amor de Dios? Era muy importante lo que Pedro les estaba diciendo. Y él continúa en el versículo 4, ahora presentando a Cristo como esa piedra viva. Fíjense cómo lo sigue motivando. Ahora dice, acérquense a la piedra viva, acérquense a Cristo. Miren su ejemplo, miren lo que Él hizo. Fíjense, y como yo voy a avanzar, estos versículos que voy a leer lo vamos a estudiar el domingo que viene, pero como esto es una carta, no los puedo despegar del mensaje que Pedro está dando. En el versículo 19 del capítulo 2 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo el bien sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Listo, bueno, tuvimos un problemita técnico, no sé hasta dónde hablé sin que ustedes me escucharan, así que voy a tratar de retomar un poquitito para continuar con la conclusión del tema. Pedro les viene diciendo que nos acerquemos a Jesús, piedra viva, ¿no? Aquel que era precioso y escogido para Dios y que fue desechado por los hombres. Y de la misma manera, cada uno de los miembros de la iglesia como piedras vivas deben ser edificados sobre este fundamento que es Cristo, para ser edificado como casa espiritual, ¿no? Como este templo santo que expresa Pablo en la carta a los Efesios. En Efesios 2, 19 y 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El templo judío era sagrado para el pueblo de Dios, era el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios, donde se manifestaba su presencia. Y Pedro nos muestra, fíjense, es maravilloso cómo él toma todos estos pasajes del Antiguo Testamento y lo aplica a la iglesia. Él nos habla de que nosotros ahora somos el templo santo de Dios. Es decir, ahí donde se manifiesta Dios y donde se ve el amor de Dios. Y no solamente eso, sino que también les habla de que son un sacerdocio santo. Los sacerdotes en la antigüedad, en toda la liturgia que hacían, en todas las fiestas y los ritos que tenían, estaban continuamente mostrando a Cristo. Así somos sacerdocio santo. La iglesia es una nación de sacerdotes que tienen que mostrar a Jesús. Así que somos un templo santo, somos sacerdotes santos y debemos hacer, dice, sacrificios espirituales. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales. Y esta no es otra cosa que los frutos que surgen de esta nueva naturaleza que ahora vive en los hijos de Dios. Y un pasaje que me gusta para poder describirlo a lo que apunta Pedro es lo que dice el autor de Hebreos en el versículo 13, en el capítulo 13, versículo 15 y 16. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Sacrificios agradables a Dios, fruto de esta nueva naturaleza que ahora vive en cada hijo de Dios. Y Pedro sigue presentándonos
a Jesús, como lo citan los autores del Antiguo Testamento. Él está citando pasajes de Isaías, pasajes de los Salmos. Y dice, aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo, y piedra que hace caer. Hay una tradición muy antigua que nace en la época en que el templo de Salomón comenzaba a construirse. En el templo se iban construyendo, ensamblando las piezas, los bloques de piedra, ¿no?, que traían ya tallados desde la cantera. En el templo, en el lugar donde se levantaba el templo de Dios, dice el primer libro de Reyes, no se escuchaban martillos, ni hachas, ni instrumento de metal alguno. Las piedras se tallaban en las canteras, llegaban al lugar, simplemente se ensamblaban y se iba levantando el templo. Y cuenta esta tradición, esta historia, que cuando comenzaron el proyecto, la cantera envió una piedra grande, preciosa, pero que no podían encajarla en ningún lugar. Entonces la hicieron a un lado. Pasó el tiempo, seguían llegando las otras piedras y la iban ensamblando, y ya esta como que causaba un poco de dificultad, molestaba, y la llevaron y la hicieron caer colina abajo. Al terminar el templo, mandan un mensaje a la cantera diciéndole, ya terminamos, pero nos falta la piedra angular. Y la cantera responde con otro mensaje, pero se la enviamos al principio del proyecto. Y entonces los constructores recordaron esa piedra que hicieron caer por la colina y fueron a buscarle con mucho trabajo, la subieron al lugar, la colocaron y encajó perfectamente. Y parece que, no sé si esta historia ha sido verídica o es algo que fueron contando con el tiempo, pero parece que toma en esta historia para mostrar que esa piedra angular es Cristo. Lo muestra el salmista en el Salmo 118, lo está expresando Pedro acá, y hasta el mismo Jesús hizo alusión a esta historia, refiriéndose a que Él era la piedra angular. Ese es el fundamento de esta iglesia. Y esta piedra, que para los hijos de Dios es preciosa, tiene un significado de ser el todo de nuestra vida. Para los que no creen, realmente es la piedra con la cual van a tropezar. Y Pedro sigue expresando como conclusión ya en los dos últimos versículos 9 y 10 que nos tocaban en este domingo, dice, mas vosotros sois linaje escogido, es decir, ustedes constituyen una nueva familia. Son un pueblo distinto, un pueblo apartado, con un propósito. Por eso somos apartados. Sí, dice, le expresa Pedro, ustedes son, haciendo una comparación, son el nuevo Israel. Son una nación de sacerdotes. En la antigüedad, las personas no podían acercarse a Dios libremente. El sacerdote era el que mediaba entre Dios y el pecador. Con la victoria de Cristo ya podemos acercarnos a Dios libremente y sin temor por su victoria en la cruz. Pero también nosotros, la iglesia, como nación de sacerdotes, debemos demostrar el camino a Dios. Debemos mostrar a Jesús, debemos mostrar sus virtudes, el amor de Dios, a través justamente de cómo enfrentamos las circunstancias. Pedro le está diciendo, extrañamente estas circunstancias difíciles que ustedes están atravesando son la oportunidad maravillosa que Dios les da para poder mostrar el amor de Dios.
son una nueva nación, un nuevo pueblo. Dice, son el pueblo de Dios que ahora han alcanzado su misericordia. Y si es que realmente han sido renacidos de Dios, tienen esta nueva naturaleza, es que ustedes van a poder mostrar este amor. Todo está conectado, ¿no? Pedro quiere que ellos puedan entender quiénes eran. Este pueblo que ha sido escogido, que fue transformado, pero ¿para qué? Para un propósito, poder ser los representantes de Dios. Somos, como iglesia, hemos recibido la misión que tenía el pueblo de Dios en la antigüedad, de poder expresar al mundo el amor de Dios. Les animo a continuar con este estudio. Vamos a seguir desglosando y van a ver cómo más adelante en la carta ya se ven los aspectos prácticos de cómo poder mostrar el amor de Dios con nuestra actitud, que no es natural, es sobrenatural, porque viene de la obra regeneradora y transformadora de Cristo en nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Y seguimos con la transmisión, ahora con la parte de la escuela dominical para niños. Bendiciones, hermanos.